La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Vamos a comenzar entonces en esta mañana con el estudio que nos convoca sobre las fiestas de las trompetas, ¿sí? Esta fiesta de Año Nuevo. Como le decía Mónica, cuando ella hace bastante tiempo me invita y me hace parte de esta reunión, nunca antes había escuchado, nunca antes había estudiado ni leído acerca de las fiestas. Por lo general, y creo que nos pasa a todas, Levíticos es un libro que pasamos por alto. Entonces, a mí me gustaría que en esta mañana, a modo de contextualizarnos, podamos ir viendo de qué habla Levíticos, ¿sí? A ver, ahí está. Vamos a la introducción. Entonces, ahí, Mónica, oramos al Señor con mi esposo. Estaba por decirle que no, y él es un santo varón que me dice, ¿por qué vas a privarte de estudiar algo nuevo? Entonces, agarra, decirle que sí, me dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Bueno, entonces ahí, cobrando un poco más de ánimo y en el temor del Señor, me pongo a investigar, a leer. Hay muy poco material sobre estas fiestas, no es sencillo estudiarlas porque no hay muchos comentarios. Es más, y el pasaje que me ha tocado es tan cortito que tampoco había mucho para estudiar, a mi parecer. Pero en el tiempo, cuando uno va indagando, cuando uno va leyendo, averiguando, nos damos cuenta, ¿sí?, que el Señor aquí también tiene grandes enseñanzas para nuestra vida. El libro de Levíticos, hermanas, es un libro que está lleno de simbolismo. Muchas veces lo pasamos por alto porque dice que tiene que ver con mi vida, todas estas conmemoraciones, todas estas leyes que Dios les ha puesto al pueblo de Israel. Entonces la pasamos por alto o leemos muy por sobre, hacemos por sobre las líneas. Pero vos sabes que las grandes verdades de la palabra de Dios no están en la superficie, necesitan ser profundizadas, necesitamos ahondar para descubrir ese tesoro que esconden detrás de esos simbolismos. Este libro de Levíticos es un libro lleno de simbolismos. Pero también, cuando entras a leer en el libro de Levíticos, vemos, como les decía, que es el tercer libro del Pentateuco, es una colección de instrucciones ceremoniales para el sacerdocio y morales para el pueblo de Dios, cuando Dios se los dio a Moisés cuando estaba en medio de las tablas. No solo fue escrito, y eso es importante, y a partir de ahora nosotras vamos a marcarnos en el corazón esto, que no solo fue escrito para que los sacerdotes supieran cómo debían celebrar el culto, sino para conocer el estado espiritual de ellos. Y no solo de ellos, sino el nuestro también. Porque la palabra de Dios trasciende en el tiempo. Y no solamente lo que enseña el libro de Levíticos le corresponde al pueblo de Israel, sino como es un libro que también tiene profecías, y ahora vamos a ver el capítulo 23, que es lo que nos enseña, es un libro para todo aquel que en un momento en su vida ha dicho, Señor, yo soy una pecadora, necesito de tu salvación,
haceme una hija tuya. Es un libro lleno de enseñanzas, no solo para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que somos hijos de Dios. Cuando hablamos, ¿sí?, del capítulo 23, este libro, este capítulo 23, en el auxiliar bíblico, me llamaba la atención porque me dice que en todo el Antiguo Testamento hay 929 capítulos. Todo el Antiguo Testamento está formado por 929 capítulos, de los cuales 48 versículos son muy importantes. Los otros sí que lo son. Ojo, no se me malinterprete. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil y es importante. Cuando nos situamos en el Antiguo Testamento, estos 48 capítulos, son importantes porque nos marcan, ¿sí?, su importancia en lo histórico, en lo profético, en lo teológico y en lo práctico. Y dentro de esos 48 versículos lo encontramos a este capítulo 23. Este capítulo 23 que está lleno de enseñanzas, lleno de simbolismo, que si vos lo lees a vuelo de pájaro, de pronto no vamos a entender ni encontrarle significado ni sentido. Pero cuando entramos a bucear, ¿sí?, descubrimos que es un capítulo que recorre un propósito divino. ¿Sí? Es un capítulo que nos lleva de eternidad a eternidad. Es el capítulo que trata sobre las fiestas de Jehová nuestro Señor y el contenido de alcance profético que tiene en cada una de esas fiestas. No solo era algo ceremonial y religioso, sino tiene gran contenido espiritual. Tiene gran contenido espiritual y es de alcance profético. Cuando entramos a estudiar acerca de estas 7 fiestas judías, nosotros vamos a ver que comprende todo el proyecto de Dios para la humanidad, desde la designación de ese Cordero Santo sin mancha que fue nuestro Señor Jesús, hasta cuando Él venga, hasta que Él se consolide y se consume su reino milenial. Todo eso aprendemos en este capítulo 23. Está dentro de los 48 capítulos que tienen información histórica, teológica, profeta y práctica. Era necesario que la chiqui estudie esto para darse cuenta de que en este plan divino yo también estoy involucrada dentro de estas fiestas, porque también hay propósito para mi vida. Hay una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y se entrelazan. Porque la historia de nuestro Dios, cuando Él la escribe, todo está entrelazado, todo tiene relación. Aquí, lo profético con el Nuevo y el Antiguo Testamento. Tiene relación. Avanzamos, hermanas. En este capítulo 23, nosotros vamos a aprender que mi Dios es un Dios feliz. Es un Dios festivo. Es un Dios que le gusta celebrar. Si nosotros tenemos ese concepto de ese Dios aburrido, de ese viejito sentado, como les enseño a mis alumnos, en un sillón que escucha poquito, no, mis señoras, vamos a aprender en esta mañana y vamos a cambiar el concepto que tenemos de Dios. Nuestro Dios es un Dios de felicidad. Bienaventurados somos si entendemos que este Dios que escribió el capítulo 23 es un Dios feliz. Es un Dios festivo. Así que vamos a destellar ese concepto de un Dios tirano, un Dios dispuesto a juzgar, un Dios que está ajeno a mi problemática, un Dios que está ajeno a mi realidad. No, señoras, no, chiqui. Vos vas a aprender en este capítulo 23 que a Dios le gustan las fiestas. Que a Dios le gustan las fiestas porque es un Dios festivo. Él es un Dios feliz. Y el capítulo 23 de este libro de Levíticos, ¿sí?, nos está dedicado íntegramente a presentar a este Dios, un Dios festivo que instituyó para su pueblo
los de Israel y nosotras, su pueblo, un programa de celebraciones. ¿Para qué? Para que el gozo y la bendición fueran su permanente experiencia. Mira si no es bueno Dios. No solo es bueno, Él es un Dios festivo, que pensó de antemano, ¿sí? De antemano para que nosotros pudiéramos vivir en bendición y gozo permanente. Un gozo que no se acaba, que no tiene que ver con las circunstancias, sino que encontramos la suficiencia en Él. Este capítulo 23 a mí me enseña que tengo un Dios festivo. Lo comenzamos a leer desde el capítulo 23 del verso 2, que dice: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis con santa convocatoria. ¿Sabes qué, hermana? Nosotros necesitamos cambiar el concepto de Dios y entender que nuestro Dios creó e hizo todas las cosas con grandes propósitos. Él es el Dios de Israel, Él es el Dios de todos los cristianos. Este es el Dios de la Biblia, un Dios feliz y festivo. Pero cuando crea estas fiestas, lo hace con un propósito. Y amo saber que mi Dios no es un Dios improvisado, no es un Dios que hace las cosas y de casualidad les resultó efectivo, sino que todo lo pensó de antemano desde antes de la fundación del mundo. Entonces puso estas fiestas con un propósito. Son santas convocaciones, no son fiestas paganas ni religiosas, ni mucho menos carnales. Son santas convocaciones, festividades que se apartaban un tiempo, que ya lo vamos a ver más adelante, que era un tiempo especial dedicado a Él. Porque así como mi Dios es bueno, mi Dios es feliz, también mi Dios es celoso de mí. Entonces hizo estas fiestas, propuso estas fiestas al pueblo de Israel y a nosotros sus hijas con un propósito. ¿Sí? Dios las instituyó para el pueblo de Israel por medio de Moisés mientras andaban ellos en el desierto. Y gracias a Dios que estas fiestas recuerdan constantemente el plan perfecto de salvación para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Era un motivo en su momento de recordar permanentemente y con gratitud la misericordia, la bondad y la gracia de Dios para con el pueblo de Israel y para con nuestras vidas. Yo quiero que te dividas la cabeza en dos y podamos ir en paralelo, el pueblo de Israel y tu vida. Y cuando diga Israel, pone tu nombre. Cuando diga Israel, yo voy a poner Chiqui, para que mi cabeza vaya en paralelo y pueda entender que estas fiestas no solo le corresponde a una región, sino que le corresponde a cada una de nosotras que somos hijas de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, estas fiestas en el capítulo 23 tienen un propósito. ¿Sí? Tienen un propósito. Quiero que me acompañes a la lectura de Levíticos capítulo 23, verso 23 al 25. 3 versículos profundos, con mucha enseñanza. Vamos a situarnos en lo que hoy nos convoca en esta mañana. Y dice así: y habló Jehová, la voz de Dios sonó y le dijo a Moisés cómo debían ser estas ceremonias. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y ahí está, esa convocación apartada para él, no carnal, no religiosa, no ritualista, sino santa, especialmente separada para recordar atributos divinos de Dios, a donde exaltamos y exaltan ellos la misericordia, la bondad, la justicia de Dios, la gracia para con ellos y para con nosotros, hermanos.
¿sí? Era un motivo realmente para recordarlo permanentemente. Y el versículo 25 dice, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es que estas fiestas eran santas y tenían propósitos divinos, ¿sí? Nuestra mente frágil, débil, livianita y con mucha bulla social, con mucha bulla en el contexto en el que nosotras vivimos, de lo social, familiar, religioso y con toda la carga mental que como mujeres tenemos, nosotros tenemos muchos ruidos mentales. El hijo, el estudio, el uniforme, la casa, la comida, el marido, la ropa, mucha bulla. Entonces, Dios instituyó estas fiestas para que nosotras podamos hacer un parate, ¿sí? Gracias, Señor. Y poder hacer un parate y acordarnos. Por eso leemos repetidas veces la expresión en la palabra de Dios que dice, acuérdate, te acordarás. Nuestra mente frágil se entretiene muchas veces con las cosas circunstanciales y superficiales del presente y nos olvidamos de aquellas cosas que Dios ha hecho y hace constantemente en nosotros. ¿Saben qué? Cuando Dios, en este capítulo 23 de Levíticos, no solo aprendemos que es un Dios que es feliz, festivo, que hace una fiesta y prepara fiestas con el fin de que nosotras podamos recordar todo el tiempo esa gracia en nuestras vidas, sino que también estableció un momento determinado. Esto me habla de un Dios de orden. Esto me habla de un Dios que tiene las cosas ordenadas en un determinado momento. Él es eternidad. Él es tiempo, no el tiempo que nosotras tenemos con nuestro reloj, sino que Él maneja el tiempo. Él es, ¿sí?, nuestro Dios que maneja todas las cosas y propuso e estableció estas fiestas en un momento determinado. Si vos vuelves a leer el versículo 23, perdón, el 24 dice, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis un reposo. Cada una de estas fiestas, la de Pascuas, la de Pentecostés, cada una de estas 7 fiestas tiene un momento determinado. No son desordenadas, no están una sobre otras superpuestas, como muchas veces nuestra agenda lo está. Nuestro Dios nos enseña orden, determinación. Él estableció estas fiestas en un momento determinado. La palabra fiestas solemnes significa una cita, un tiempo señalado, hermanas, un momento determinado, un momento preciso. Nada tiene que ver con ritos paganos ni religiosos. Tampoco eran convocatorias con un significado superficial o intrascendente, sino más bien de carga espiritual, para que el pueblo de Israel pueda reflexionar y pueda volver a recordar lo que Dios había hecho con ellos. Era un tiempo apartado, dedicado a Dios, a través de vidas apartadas y dedicadas a Dios. Si seguimos leyendo en el versículo 25, dice, ninguna otra cosa vas a hacer. Es un día de reposo, ¿sí? Ningún trabajo haréis. Entonces, es necesario que cuando hay una fiesta, cuando el Señor nos convoca, podamos apartar ese tiempo y no hagamos otra cosa más que mirarlo, adorarlo y recordar lo que Él nos ha dado, ¿sí? Dios es la felicidad suprema, hermanos. No es un concepto limitado, superficial, pasajero o un concepto carnal, sino en la esfera de la comunión íntima, de santidad, de luz y pureza, podemos descubrir la felicidad verdadera de algo provisto por Dios y recibido de parte de Dios. Avanzamos, hermanas. Decíamos que es en un momento determinado. Cada una de estas fiestas se da en un tiempo. A nosotras nos corresponde el séptimo mes. Ese va a ser el más sagrado, comenzando con la fiesta de las trompetas y concluyendo con las del tabernáculo.
Indudablemente el 7 para el Señor, perdón, el 7 en la palabra de Dios es un número muy especial. Es un número en las escrituras muy prominente, en el que se menciona varias veces. El 7, sí, es el número de la perfección espiritual. Es el número de la perfección espiritual y tiene que ver con estar satisfechos. Tiene que ver este momento determinado, este séptimo mes de la fiesta de las trompetas o el séptimo día, tiene que ver y tenemos que entender que hablamos de un concepto, hermanas, de estar satisfechas, contentas, porque en Él hemos encontrado la suficiencia para nuestras vidas. No era el maná, no eran los fuegos, es Dios lo que lo sostenía. Y nos pasa lo mismo a nosotras, hermanas. Nosotras tenemos que saber que hay un tiempo determinado donde tenemos que parar, tenemos que hacer un estate quieto y empezar a recordar quiénes somos en Dios, quién es Dios y encontrar la satisfacción en Él. Es estar satisfecho, tener algo de forma suficiente. Así que está asociada esta idea del séptimo mes a la idea de la consumación, cumplimiento, perfección. El 7 puede encerrar la idea de algo que está completo. En Cristo vos estás completa. En Cristo vos estás perfecta. En Cristo vos estás plena. Porque ese significado de la palabra séptimo, que vemos ahí en el verso 24, tiene que ver, ¿sí?, con la palabra hebrea, Sabbath. Entonces vos estás, como el pueblo de Israel debía estarlo, satisfechos, completos, perfectos y plenos, nosotras también. Nosotras también lo podemos hacer. En estas fiestas no iban con las manos vacías. En estas fiestas tenían que llevar una ofrenda. Una ofrenda, y las ofrendas podían ser diferentes. Las ofrendas podían ser, las presentas puede ser un cordero, una flor de harina, un vino derramado. En nuestras fiestas de las trompetas era un cordero. Ay, pues, aquí, bueno, se me cerró. ¿Sí? Y la ofrenda, ¿cuál era la ofrenda que tenían que dar al pueblo de Israel? Ningún trabajo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Dios. Era un tiempo de ofrendar al Señor su mente, su corazón, su entrega y quemar todo aquello que ya no adoraba, que ya no servía y entregarlo como ofrenda quemada a Dios. Cuando entramos e indagamos sobre el significado de estas fiestas, ¿sí?, las 7 fiestas prefiguran eventos importantes en la historia de la redención. ¿Sí? Les decía que son fiestas proféticas, fiestas que se han cumplido proféticamente. Las 4 primeras fiestas ya se cumplieron. La Pascua, ¿sí?, tiene que ver en el Nuevo Testamento, con la muerte del Señor Jesús. Los panes sin levadura era el hombre ese perfecto que cargó nuestros pecados. La fiesta de las primicias del Antiguo Testamento tiene que ver con el cuerpo de nuestro Señor Jesús resucitando de los muertos y venciendo a la muerte. Miren si Dios no es un Dios de palabra que cumple sus promesas y cumple lo que Él dice. Amén a eso, hermanas. Esto nos alienta a seguir adelante, de saber que no es incierto nuestro futuro, porque si se han cumplido las primeras 4, también se van a cumplir las 3 restantes. La fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento me habla en el Nuevo Testamento del nacimiento de la iglesia donde nosotros formamos parte. Él nace y se consuma la iglesia. Y gracias a Dios en su plan divino estábamos pensadas nosotras. Las 4 primeras fiestas ya se cumplieron. Faltan 3. Y en el nombre de Jesús, no por mucho tiempo, se van a cumplir. Los 3 eventos a cumplirse
se van a cumplir. Porque si Dios me ha mostrado todas estas cosas a lo largo de este tiempo, a estas también las va a mostrar. La fiesta de las trompetas, que es la que hoy nos convoca, me va a hablar en el Nuevo Testamento sobre su segunda venida. El día de la expiación, Cristo revelado a su pueblo como Mesías y Redentor, y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos me va a hablar de su reinado milenial aquí ya. Amén a eso, hermana. Entonces yo te animo en este día, que tu corazón pueda cobrar ánimo. Si estás desanimado, las escuchaba al principio de la reunión hablar de inundaciones, de cárceles, de preocupaciones. Todo eso va a terminar. Y en el nombre de Jesús, cuando se cumplan estas fiestas, estas profecías que el Señor nos ha dado para animarnos, para alentar nuestro corazón, hermanas. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Y avanzamos. Las trompetas. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Pará, chiqui, estamos en marzo, ya hemos empezado con toda la vorágine. Para ellos no. Este año nuevo de los israelitas. Miren aquí. Tiene lugar en el mes Tishri. Es el séptimo mes del calendario hebreo, que corresponde a nuestro calendario mediados de septiembre y mediados de octubre. No sé cuánto tiempo tengo, pero yo les voy a dejar algunos versículos. Por ejemplo, en Levíticos 23 me habla del séptimo, del día de reposo, ¿sí? Me habla de este mes séptimo, me habla Números 29:1. Este primer día es celebrado como un sábado, un día de descanso y un memorial. El sonido de las trompetas es una santa convocación. Me hace acordar cuando yo me tengo que ir y queda mi hijo de 12 a cargo de la casa. Entonces siempre está la notita, ya le había dicho oralmente, pero siempre está la notita de no te olvides el ropa en el lavarropa, no te olvides de tu cama, no te olvides. Todos los días lo mismo, sí. Entonces, la notita que le dejas, yo creo que el Señor en su didáctica y en su pedagogía entiende de nuestra mente finita y nos deja este memorial de recordar constantemente de dónde nos ha sacado, por dónde nos va llevando y a dónde vamos a estar. Este primer día es celebrado como un día de descanso y es un memorial. Feliz Año Nuevo. A partir de esta celebración se cuentan los años. Ellos tienen un calendario diferente a los nuestros. Es decir, tienen unos 3.771 años más que el nuestro. ¿Sí? Más que nuestro calendario. Cada año, este día festivo recuerda la antigua conmemoración de las trompetas, en las que se inauguraba en la segunda mitad del año, que eran las fiestas del otoño. ¿Sí? Las fiestas de las trompetas es una fiesta especial. Esta fiesta tiene lugar en el primer y el segundo día de este mes Tishri, el séptimo mes del calendario hebreo. ¿Sí? Este calendario, ellos tienen dos tipos de calendarios, el calendario religioso y el calendario civil. Ah, no, lo puse. Vamos a volver. ¿Sí? Tienen dos tipos de calendarios. Eso para una nota importante para poder seguir profundizando, porque yo les decía, vos lo lees así y no tiene significado, pero cuando entras en la palabra y buceas, aprendes un montón. Ellos tienen dos tipos de calendarios, el año religioso y el año civil. ¿Sí? En el año religioso este calendario fue ordenado por Dios como un comienzo de una nueva etapa, un nuevo inicio, al salir de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto. Y después tiene el año civil. Ese año civil fue establecido después del año religioso por la tradición judía. ¿Sí? Y comienza en el mes Tishri también, mediados de septiembre, mediados de octubre. Así que es el primer día donde se celebra un día sábado, un día de descanso, un memorial al sonido de las trompetas. Ahora bien, ¿y estas trompetas qué son? Había dos tipos de trompetas.
tenían una trompeta de plata y una trompeta de carnero que era llamada el sofá. La primera es una trompeta de plata que en números 10, en números 10 vas a leer las indicaciones, cómo tenía que ser esta trompeta. ¿Sí? La mandó a labrar Moisés para convocar al pueblo, ¿sí? Y las del cuerno de carnero las usaron, ¿sí? Para hacer, perdón, y las del cuerno de carnero, eran dos, perdón, ¿sí? Y las de la trompeta fueron, vamos de nuevo, que ya me confundí, ahí está, las de plata fueron enviadas por Moisés a labrarlas para convocar al pueblo. Y las hechas del cuerno de carnero, las que tenemos ahí, en hebreos significa sofar, hace recordar al carnero que sustituyó a Isaac sobre la cúspide del monte Moria. Mire si no tiene un significado. Vos lees así, las trompetas, y tiene un profundo significado. Recordá la promesa que he dado allá en ese monte, a donde Isaac no murió. Esa es la trompeta de Sofar, el cuerno de carnero. Pero avanzamos, hermanos, para que el tiempo no nos gane. Las trompetas la usaban como un memorial, como les decía yo, como esa notita que dejamos todo el tiempo para que no se nos olvide nada. Bueno, nuestro Dios también lo hizo con su pueblo y con nosotros. Eran usadas en diversas ocasiones y requería total e inmediata obediencia. Se sonaba la trompeta y el pueblo tenía que despertar. El pueblo tenía que actuar. Me habla de movimiento, me habla de levantarme, me habla de actuar. Eso tiene que ver la trompeta, la fiesta de las trompetas. Esta trompeta sonaba para, primero, recordar la importancia de obedecer a Dios, recordar la importancia de obedecer a Dios, esas leyes divinas que Él había mandado con Moisés. Les recordaba la revelación recibida por parte de Dios a través de su ley divina. Nosotros también tenemos una ley divina, que es la palabra de Dios. Y la trompeta debe sonar en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, de que la palabra de Dios esté escrita para ser oída y para ser obedecida. La trompeta sonaba para convocar a la congregación. Números capítulo 2. ¿Sí? En Números capítulo 2 leemos, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo alaras, las cuales, dice en Números 2, te servirán para convocar a la congregación. Y cuando las tocaren, todas, no algunos, no el que quiera, no el que tenga más ganas, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas trompetas, hermanas, eran para sonar, para obedecer y para convocar a la congregación. Hoy, por medio del Espíritu Santo, no tenemos una trompeta que nos dice que tenemos que ir a la iglesia. El Espíritu Santo está mostrándonos constantemente, porque es una persona que tiene actividad en nosotras, diciéndonos, hermana, debes congregar, debes reunir, la trompeta ha sonado, debes ir, pone tu alarma. Como dice mi pastor, 9 menos 10 en puntitas de pie te espera el Señor. Pone la alarma temprano y vete a la iglesia. Disfruta de congregarte. Las trompetas sonaban para indicar el rumbo de su marcha. Para indicar el rumbo de su marcha. En Números capítulo 10, versículo 2 dice, te servirá para convocar a la congregación y para hacer mover el campamento. Por eso yo les decía, el sonido de la trompeta no es para el que está durmiendo, es para que nos activemos, es para despertar, es para movernos. La nube se movía el pueblo. Las trompetas de plata guiaban a las tribus y ellos se movían. ¿Sí? Avanzando.
era necesario por seguridad y certeza la indicación divina para que ellos puedan avanzar. Hermana, necesitas de la indicación divina para que puedas avanzar, para que puedas crecer, para que no te estanques, para que puedas marchar. Él marcha delante de ti. Camina seguro, porque así como se lo dijo el pueblo de Israel, también te lo está diciendo en esta mañana a vos, y me lo está diciendo a mí. Nos indica movimiento. La trompeta sonaba para que nos movamos. La trompeta sonaba, hermanas, para producir un arrepentimiento genuino en el pueblo. Evidentemente eran sonidos distintos, eran sonidos diferentes para cada una de estas convocaciones. Y el oído afinado del pueblo podía identificar cada una de ellas. Y ellos necesitaban arrepentirse como nosotros también. Muchas veces cerramos al blanco, queriendo y sin querer. Entonces, este tiempo de festividad, de descanso, de quietud, es para escuchar la voz de Dios sonando en nuestras vidas y llamándonos a la reflexión, llamándonos al arrepentimiento. Llamándonos al arrepentimiento. Este pueblo necesitaba arrepentirse. Era un pueblo complicado, era un pueblo olvidadizo, era un pueblo caprichoso, así como soy yo, y tal vez muchas de ustedes también. Y sin embargo, en su misericordia, en su bondad, en su gracia, el Señor puso esta fiesta. ¿Para qué? Para que nos recordemos. Este memorial, suena la trompeta, tienes que arrepentirse, tienes que volver a Dios. Y si en esta mañana hay alguna hermana que está escuchando por primera vez este mensaje y no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, yo te animo, amiga querida, que puedas reconocer que somos pecadores, que eres una pecadora, y puedas aceptar la salvación de Jesús en tu vida. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque de tal manera Él ha amado a su Hijo, amado a este mundo, que ha enviado a su Hijo, como lo hemos visto, las promesas que se han cumplido, por amor a vos, por amor a mí, para que muera en la cruz, por amor. Entonces yo te animo, amiga querida, que me escuchas por primera vez, a aceptar al Señor Jesús como tu Salvador, para que puedas oír el llamado de Dios. Él te está llamando, Él te está buscando. Y aquella que está apartada, de pronto está indecisa, que vuelva a congregarse, a obedecer y a marchar con Dios. Pero avanzamos, hermanas. Miren las trompetas de Dios, ¿para qué era en todo momento? Sonaba para llamar a la guerra. Números 10, 9. Llamaba para, eran sonadas para la guerra. Y dice en el capítulo 10, 9 de Números, cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, os molestares, tocaréis alarmas con las trompetas, escuchad, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Amén, hermanos. El pueblo de Israel sabía que en el momento de la guerra sonaba la trompeta y ellos recordaban que Dios estaba con ellos. Y vos sabes que nosotros hacemos el paralelismo con el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 6. La palabra de Dios también me dice que todo hijo de Dios se presentan batallas, se lideran batallas de las cuales nosotros podemos salir vencedoras, salir campeonas, salir triunfantes, revestidas con la palabra del Señor. Nosotros no tenemos hoy guerra contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en un mundo celeste que no vemos, pero que se desatan contra nosotros. Y gloria a Dios, porque a Él, ahí en su palabra, en Números 9, 10, 9, dice, y seré salvo del enemigo. Vuestro Jehová, Dios, camina con vos. Estas trompetas sonaban para el pueblo de Israel, no se llamaba la guerra, pero para que confíen,
de que Jehová estaba con ellos. Estas trompetas sonaban para convocar al pueblo a una adoración, hermana. Necesitamos volver a quebrar las rodillas en la adoración. No es la rodilla física, sino la del corazón, de inclinarnos y reconocer quién es Dios. Reconocer quién es Dios. Esa celebración era para eso. Miren el propósito. Y vos lo lees en un solo versículo, tan suavemente, y cuando entras a bucear te das cuenta que era un pueblo que necesitaba adorar a Dios, como nosotras lo hacemos. Avanzamos, hermanos. Estas trompetas anunciaban, sonaban para anunciar la libertad de la esclavitud. ¿Se acuerdan? Levíticos capítulo 25, el 9. Era para recordarles de dónde los había sacado el Señor y por dónde los había llevado. Vamos a ir avanzando ya casi para terminar esta exposición con estas lecciones espirituales que necesitamos grabar en nuestro corazón y decirle, gracias Señor por el capítulo 23 de Levítico. Gracias Señor porque me muestras tu grandeza. Gracias Señor por este capítulo que tanto me ha enseñado. Somos llamados a efectuar un autoexamen, retomar el arrepentimiento sincero. Yo, no, mi hija, ella, pedirle perdón a tu hermano, bueno, perdón. Y vos le ves en la actitud, te felicitas con mi hijo, que no tiene interés ni mucha intención de pedir un perdón sincero. Más bien lo hace porque estoy yo ahí. Y a veces somos así, nosotros también, soy feliz. Bueno, Señor, está bien, perdóname porque, pero como si fuese por pasada. Hermanas, es necesario que hagamos un autoexamen en dónde está parado nuestro corazón, dónde está situado nuestro interés, dónde está ubicado nuestro Dios. ¿A dónde está? ¿En el centro de mi corazón? ¿Afuera de mi corazón? Necesitamos que la trompeta de Dios resuene, porque es tiempo de cavar hondo. Es tiempo de cavar hondo y volver al arrepentimiento y alcanzar el perdón de Dios. Las trompetas en las escrituras, como les decía, tienen que ver con un propósito, tienen que ver con lo profético. Y me habla en el Nuevo Testamento de la venida de mi Señor Jesucristo. De la venida de mi Señor Jesucristo. Un día no muy lejano y todas decimos, amén. Un día no muy lejos, no muy lejano, los creyentes, los hijos de Dios, vamos a escuchar esa trompeta y va a ser un sonido especial. Te conmueve. Porque es por lo que oramos y es lo que nos mantiene de pronto seguros en este mundo. Saber de que esto se va a acabar, que el pecado, que la corrupción, que este cuerpo carnal, pecaminoso, se va a acabar. Y Él va a venir a reinar y Él me va a llevar con Él. Será un sonido especial, será un llamado personal. Cuando suene esa trompeta y el Señor venga a buscar a sus hijos, nos va a llevar toda la comunidad a Anchepe. Va a hablar uno por uno. Ese llamado es personal. Acompáñame en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Dice, después de esto, Juan escribe, miré y aquí una puerta abierta en los cielos. Y la primera voz que oí, no dice que oímos, que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá.
que era esa voz tan especial que me va a decir, Kiki, subí. Entonces, este llamado es personal. Necesitamos arrepentirnos, volver al Señor, amarlo y anotarlo, este memorial, anotarlo en grande para recordar siempre de la esclavitud que nos ha sacado y caminamos en libertad. Pero este llamado va a ser un llamado transformador. Este cuerpo corruptible, hermanas, se va a acabar. Y gloria a Dios por eso. Pablo lo escribe en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 15. Es un llamado transformador. He aquí os digo un misterio, una verdad no revelada. Dice, no revelada. No todos dormiremos. Hace referencia al morir. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa va a ser el sonido final, la trompeta final. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y en 1 Tesalonicenses, no lo he puesto, pero dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén a eso, hermanos. Qué esperanza gloriosa y alentadora tenemos. La gran trompeta del Señor se oirá y seremos llevadas con Él. Trompetas mientras caminamos aquí, de obedecer, de volver a la verdad, de sustentarnos en Él, de entender que Dios es un Dios de felicidad, un Dios que nos recuerda todas las cosas, de dónde nos ha sacado, a dónde nos ha traído. Gloria a Dios por esa bendita esperanza que anima y renueva nuestro corazón cada día, de saber que mientras aquí estemos, primero que no estamos solas, y esa final trompeta, mi vida va a ser llevada con Él. Y espero que sea la realidad de muchas aquí, de que aceptes a Cristo en tu corazón. Es el tiempo ahora de volver a Dios, de arrepentirnos, es un tiempo de reflexión. Por eso Dios le decía a Jehová, le decía a Moisés, que guarden el día, que no hagan otra cosa más que pensar en mí. Lo cotidiano, lo rutinario muchas veces nos puede llevar a olvidarnos. El Espíritu Santo renueve, retumbe para acordarnos y recordar todo el tiempo lo que Dios ha hecho por cada una de nosotros. Yo no sé qué hubiese sido mi vida sin Dios, a dónde hubiese estado, pero yo sí puedo ver a dónde Dios me va a llevar. Y gloria a Dios por eso. Y quiero que sea la realidad de muchos de ustedes, porque nuestro Dios es un Dios feliz, que tiene propósitos eternos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Se han cumplido 4, faltan 3 por cumplirse. Y en la gloria de Dios vamos a estar. Hermanas, quiero agradecerles mucho por este tiempo. Gracias, Mónica, por desafiarme. Gracias. Y les quiero dejar, porque como les decía, no es un tema que podamos encontrar fácilmente para estudiarlo. A mí el libro que me ha ayudado un montón es el libro de Eduardo Carteani, Las 7 fiestas de Jehová. Es un libro práctico de lectura sencilla que te va a llenar el corazón. Entonces yo te recomiendo estas bibliografías consultadas, entre otras. El comentario sobre el libro de Levíticos de Machinton es
práctico y nos revela lo antiguo con lo nuevo, como Dios lo comprende. Hermanas queridas, gracias por la oportunidad y gracias por la atención. Voy feliz y llena, y espero que ustedes también lo hayan podido disfrutar y haber gustado de este Dios que todo lo ha planeado, de la eternidad a la eternidad. Que Dios los bendiga, hermanas, y gracias.